Bueno, cada uno de nosotros, como hablaba ahora, andaba siempre, andaba un camino y caminos diferentes. A sus anchas, nuestras anchas, hacíamos como quisiéramos, pensábamos y hacíamos las cosas como mejor nos pareciéramos. Un caminar que dejó para algunos cicatrices, pero las cicatrices también las sana el Señor cuando llegamos a Él, cuando dependemos de Él, porque el Señor hace su obra completa. Pero ciertamente transitábamos, y cuando yo trato y repaso lo que era mi vida antes de llegar al Señor, en el mundo en el que me encontraba, en el vicio que me encontraba, que era el alcohol, el cigarro. Pero aparte de eso, también sentía un hueco enorme en mi pecho por sentimiento de soledad tan grande que tenía yo, siendo apenas un muchacho de 17, 18 años. Y así también parte de la adolescencia, por razones y cuestiones que uno vive de pequeño. Y en esa soledad pasaron los años hasta que un día, pues, en ese camino me encontró el Señor, salió a mi encuentro, de una manera que a lo mejor yo no hubiese querido, pero el Señor sabe hacer las cosas como le demanda de mí y son la mejor. No es lo mejor, siempre es el Señor. Y fue que a través que casi me mata. Y eso sirvió para que sacudir mi vida, de haber escuchado de la palabra, pero no hacerle caso. Un año escuchando, me compartían, yo no hacía caso. Yo estaba en mi camino de soledad, de tristeza, de una supuesta compañía entre muchos amigos, y entre comillas también, muchos, pero muchísimos, pero a la vez estaba solo, o me sentía solo. Así que el Señor a su manera, pues, me salió a ese encuentro. Le gracias al Señor por el pasado de la tiniebla a la luz, así como cada uno de nosotros tiene un testimonio también que dar, porque tú transitas en esta vida y que el Señor, pues, salió al encuentro, no nosotros con el Señor, no el Señor a nosotros salió a encontrarnos primeramente. Y de eso vamos a hablar hoy, precisamente, camino de Emaús. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué ellos están caminando hacia esa zona? ¿De dónde vienen? ¿Qué los llevó a eso? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué hay más allá de lo que venían caminando en el camino? Eso está en Lucas 24:13. Le voy a compartir algo. Yo estoy aquí, oye, pero ese reloj está parado. Está parado por la hora de ayer, porque estoy acostumbrado a las prédicas a las 12, un cuarto para las 12. Así que Lucas 24:13, vamos a leer solamente 4 versículos. La tenemos también con la cena del Señor. Y lo demás lo vemos en el desarrollo. Dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, entonces alrededor entre 11 a 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Bueno, allí vemos primeramente narrándonos esa parte del texto. Ya el Señor había resucitado, por supuesto, y nos comienza hablando de estas 2 personas, del cual conocemos el nombre de uno, para no del otro. Y dice
que ellos iban de camino a Emaús. Ya dije que 60 de 11 kilómetros y más o menos se podemos sacar la cuenta de la Candelaria hasta aquí son 17 kilómetros. Entonces sería casi por un camino por allí, algo así, un caminante de la Candelaria, más o menos ese era el recorrido que tenían de Jerusalén a Emaús. Pero ellos habían salido y iban hablando entre sí, hablando de lo que había pasado, de las cosas que había acontecido en Jerusalén, porque lo que pasó en Jerusalén fue tremendo en esos días. No solamente la resurrección, sino los días anteriores también. Y iban hablando de un acontecimiento para ellos, para hasta ese momento, un acontecimiento más. Algo más que contar, algo más que hablar hasta ese momento. Pero esta historia con un triste final para ellos. Se iban adelantando a medida que iban caminando más de Jerusalén, porque allá en cierto momento habían puesto quizá la esperanza, porque se encontraba ¿quién? El Señor Jesús. Y de allá venían ellos. ¿Qué había pasado en Jerusalén en esos tiempos? Bueno, milagros, algunos de esos milagros de sanidades así específicas. La sanidad en el tanque de Bestera, ¿se acuerdan? Esa sanidad fue que el Señor le dice: toma tu lecho y anda, y tenía cantidad de años de hombre. De eso le trajo a Jesús, que en el día de reposo sanara, y pues lo persiguieron por eso. Pues vemos también el milagro de que nació ciego. Eso no había pasado antes, como el mismo ciego lo dijo, o el mismo ex ciego lo dijo. No había pasado antes. Lázaro, a pesar que no era en Jerusalén, pero tuvo una población muy cercana a Jerusalén que llamaba Betania. También otros acontecimientos importantes y más cercanos a la crucifixión. ¿Cuál fue? ¿Qué pasó el domingo? ¿Ah? Cuando llegó el Señor ese día a Jerusalén y la gente cantaba que Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, poniendo palmas con gran alegría, y esa maravilla. Imagínense ustedes las multitudes, imagínense ustedes para un seguidor de Cristo, wow, ven que toda aquella gente que le seguía, mira cómo alaban a mi Señor, mira cómo alaban, como le siguen. Porque bueno, no dice ni muy lejos, cuando ganó Venezuela el béisbol, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos cada uno de nosotros? Y ganó, y wow, mi partido, y gozoso allí. Imaginemos entonces que ellos, los seguidores de Jesús, todas aquellas cosas tuvieron que verlo animado también. Oye, yo como que no estoy equivocado, a ese es el que debo seguir. Es muy popular, famoso, ¿no? Yo estoy bien, tengo que seguir, y todas aquellas cosas. Pero ahí también el Señor Jesús mostró su celo por la casa de Dios, cuando sacó a los mercaderes del templo, y allí también celebró la última cena. Así que pasaron muchas cosas en ese lugar, muchas cosas. Y de último, pues, vemos en Getsemaní la entrega, el juicio allí con Pilato y la crucifixión. Pero ellos llegaron hasta la crucifixión, hasta allí. Ellos llegaron como cuando uno lee un libro y ya terminó aquí, punto y aparte. Ese era el todo de ellos. Ellos no entendieron que ese era el principio y no el final. Ellos lo vieron como el final.
Y por eso la disolución, la tristeza, por eso iban hablando, por eso se devolvían nuevamente. Aquí no tengo nada que buscar. Así que quizás Jerusalén para ellos significaba lo que a lo mejor en otro momento no, que era un momento de fracaso allí. Habían visto ver a ese Jesús que la gente estaba alabando en una cruz ahora como todo un delincuente y con la peor de las muertes, muerte de maldición. Qué contraste de las cosas. ¿Cómo nosotros podemos, cómo actuamos, qué debemos hacer nosotros? Porque el Señor, si hay algo que podemos ver acá, es que no importa el escenario que pueda haber en nuestra vida, nosotros siempre debemos creerle, no a las circunstancias, sino al Señor en medio de las circunstancias. Podemos ver que las cosas estén grises, podemos ver que las cosas no se toman muy bien, pero si el Señor me promete algo, el Señor va a cumplir. Y el Señor había prometido que iba a resucitar. El Señor nunca le dijo que se iba a quedar después de la cruz, se iba a quedar en la tumba. Nunca lo dijo. El Señor siempre dijo que iba a resucitar, que iba a preparar morada. Lo había dicho. Pero se quedaron como con la última parte de lo que estaba pasando. Eso está como que va para el cine y de repente va viendo la película y entonces, no se imagina el final y se va. Una vez pasó, por cierto, la película de Mel Gibson, la de Jesús, que algunos no la quieren ver porque es muy fuerte y sin embargo se queda corto por lo que pasó el Señor. Y en esta película estaba lleno el cine y apenas comenzó la película y el retrato del Señor, la gente se paraba y se iba. Así pasó con ellos. Ellos no se quedaron para el verdadero final de las cosas que Dios, y vuelvo a repetir al principio, sino que ya asumieron. Hasta ahí llegó todo. Hermano, y en esta vida y en este caminar que nosotros tenemos no podemos andar así. Porque no andamos por vista, sino por fe. Por fe. Y no la fe en nosotros, no es la fe en lo que podemos hacer, sino en el Señor. Y el Señor no actúa de la manera como yo quiero que actúe. El Señor siempre nos sorprende. Siempre se manifiesta, se glorifica y nos enseña para ayudarnos a que lo mantengamos firme con más fe. Así que bueno, ese escenario que fue de suma tristeza, realmente se ha convertido en un escenario de sumo gozo. Así que ese es el escenario para nosotros también. Siempre debe ser de sumo gozo, de alegría. Y cuando estemos en las tormentas, mire que nos vienen cosas a veces terribles a nuestras vidas. Terribles, fuertes. Y tenemos que asumir y seguir adelante. Si nos ponemos a ver las circunstancias, nos quedamos en el camino. Tenemos que creer al Señor, con la mirada siempre puesta en Él. Porque dice la palabra, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55. No lo podemos comprender, no lo vamos a poder entender y por eso que nos movemos por la fe, solamente por ello. Así que también dice la palabra, 1 Corintios 13:14, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por ahí hay muchos ahorita que siguen a un Cristo en la cruz allí, inmóvil.
Cristo que no habla, no escucha. Y algunos pues usan ramas y la ponen detrás de la puerta. Y allí está su fe. Hasta allí llegaron. Y sin embargo no tienen el conocimiento, la fe que necesitan, sino un conocimiento vago que no les sirve de nada. Yo me pregunto, y le pregunto a los amigos y amigas que van a escuchar la prédica, ¿qué consigue el Señor Jesús? ¿Qué consigue el Padre con visitar X cantidad de iglesia? ¿En qué lo hace más grande eso a Él? ¿Será que va a ser más Dios por eso? ¿Será que el Señor va a ser más Señor, más Rey por eso? Pero pareciera que el análisis no está presente, por lo menos un análisis, y entender que eso no lleva a nada. En el Juan 24:15, caminando con el Salvador, estuvieron ellos allí. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es que el Señor se acerca al hombre, ¿sabe? Busca la manera de llamarle. A ese hombre que lo desprecia, a ese hombre que se burla, a ese hombre que es indiferente, lo menosprecia, a ese el Señor vino a salvar también, vino a rescatar. Su misericordia también es para ellos. Así como Cristo se acercó también a nosotros primero, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero de Juan 4:19. No es porque nosotros no la sabíamos toda bajuna y estábamos volando, ya casi no caminábamos, pero pues no te éramos. No, porque el Señor nos amó primero. Cualquier movimiento que el ser humano haga, pretenda hacer hacia Dios, eso es una respuesta a un amor que ya estaba de antemano, que era del Señor. Bueno, vemos entonces, en este caso eran dos que el Señor comenzó a caminar con ellos. Ahora, que el Señor caminara con ellos no es lo mismo que ellos caminaran con Él. Son cosas diferentes. Esto no me habla de una relación, de una comunión que tuvieron ellos en ese momento, para nada, todo lo contrario. El Señor caminó con ellos, y cuando hablamos de el cristiano, por decirlo de nuestro tiempo, caminando con Dios, estamos hablando de una relación estrecha. Estamos hablando por lo menos de Enoc, que caminó con Dios. También nos dice en Génesis 6:9 que caminó también Noé con Dios. Y esto pues se habla de intimidad, compañerismo, amistad profunda. Y esto es lo que el Señor demanda de nosotros. Porque, ¿sabes? En algún momento de nuestra vida, como le pasó a ellos allí, el Señor caminó con nosotros. Y caminó con nosotros para que después nosotros camináramos con Él. Camino de desesperanza, de tristeza, de banalidades. Camino que por donde nosotros transitábamos. Y fue solo a través del conocimiento de su bendita palabra, en ese momento que el Señor caminó con nosotros, en ese momento que su palabra llegó, que el Espíritu Santo obró, fue que nosotros pudimos llegar a nuestro Señor. Vemos en Lucas 24:16 unos ojos que no ven. Aquí hay unos ojos que no ven. Ojos que no ven, dicen el 24:16. Mas los ojos de ellos estaban velados
para que no le conociesen. Les estaba velado para que no le conociesen. Ahora, ¿cómo se entiende esto? O sea, que el Señor no quería que lo conociesen. Porque dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Pero ya va, entonces sería esto contradictorio si hacemos un análisis rápido por allí y vemos que ya va. Si el Señor vino a salvar, si se dio a sí mismo, ahora me va a velar los ojos para que no le conozca. Sería contradictorio. Dice que sus ojos estaban velados de manera que no pudieron conocer. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Y estos hombres no andaban espiritualmente. Estos hombres todavía no habían tenido una relación íntima con el Señor. Tenían un conocimiento, pero no habían tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Por eso el Señor no dejó que siguieran su camino así, sino que les sale al encuentro. No creían en Él o no le creían a Él, que es otra cosa también. Podemos nosotros también llegar a los pies del Señor y soy cristiano y voy a la iglesia y todo lo demás y bueno, y estoy en todas las actividades habidas por haber, pero resulta que no le creo al Señor. El Señor me habla en su palabra y caso omiso termino haciendo lo que yo quiero, termino haciendo lo que yo creo. ¿Y por qué? Porque no le creo al Señor, pero ya va, Señor, ¿cómo esto va a ser así? ¿Cómo esto va a ser asado? ¿Cómo puedes tú ayudarme en esta y tal situación? Y entonces terminamos actuando a nuestras anchas, lo que nosotros queremos, a nuestra voluntad, y sacamos la ecuación al Señor. O agarramos y leemos la Biblia y resulta que pasamos la página que no me gusta mucho y bueno, la paso. Yo me imagino que hubiese pasado si Sandra me salía pendejo, que era el nombre que le pusieron en el libro. No lo hubiese creído el Señor, no se hubiese metido en ese horno. Qué importante es estar firme, creerle al Señor en todo tiempo, en todo momento. Y hay veces que podemos divagar, pero volver nuevamente. El Señor no miente ni es hombre para que mienta. Vemos que hubo el 16:12, vámonos un momentico a Marcos 16:12. Porque aquí me dice que Lucas 24:16, que tenían los ojos velados, tenían los ojos velados de manera que no pudieron reconocer al Señor, y esto era por la condición en la que se encontraban espiritualmente hablando. En Marcos 16:12 me dice otra cosa, o añade más información. Pero bonito el Evangelio, que podemos irnos a uno y otro y vamos sacando información, lo que dice uno lo dice el otro y así estamos. Aquí dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Aquí me está diciendo que el Señor se le presentó de una manera diferente. Ahora, ¿qué manera diferente es esta? ¿Cuál pudo ser? Porque iba caminando igualito con ellos. La palabra que se usa, por cierto, esta palabrita es morfeo. Y viene de metamorfosis, que hablamos esta semana pasada, por cierto, de eso, predicamos sobre eso, sobre la metamorfosis y dónde aparece en la Biblia, en el griego. Y meta, que es cambio, y morfe, que significa forma, cambio de forma. Es lo que se está refiriendo aquí en el griego, aquí en esta palabra forma.
O sea que hubo un cambio en ese momento. Pero no solamente lo vemos allí, también pasó, y eso pasó justo después que el Señor resucitó, en Juan 20:14. Juan 20:14 dice, ahí estaba pues, María dice, cuando había dicho esto, María, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. No le pudo reconocer. Hasta que él más adelante le dice María. Pero no le pudo reconocer. En el Juan 21:4 dice, cuando los discípulos persiguieron a Pedro y se fueron a la playa, como que se le olvidó todo aquello que el Señor había dicho, y hacer discípulos, bautizando en nombre del Padre y del Espíritu Santo, y se fueron a la playa. Y entonces el Señor llegó allá. Y dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano. No, perdón, en el 21:4. Cuando llegó, hubo amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, no lo reconocía, no lo reconocía. Esta palabra, metamorfosis, pasó también en la transfiguración. Cuando buscamos la palabra que significado transfiguración, es precisamente lo que significa también metamorfosis. Y es también, lo hablamos en una oportunidad la semana pasada, que es lo que el Señor quiere de nosotros, que pase una metamorfosis. ¿Dónde lo vemos? En Romanos 12, que seamos transformados ahí por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que haya una metamorfosis en nosotros, un cambio. Entonces, bueno, hubo ese cambio allí. Y dice la palabra que el hombre natural no puede percibir aquello. El Señor estaba en un estado que había resucitado. Vamos un momento a Filipenses 2:5, para los saltameros, 200. Estos versículos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí vemos la palabra otra vez, metamorfosis. El cual, siendo en forma, ahí está la palabra, de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma otra vez de siervo, hecho semejante a los hombres. Sus ojos velados, no pudieron reconocer al Señor en ese momento. Las Escrituras nos dicen, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como espejo la gloria del Señor, somos transformados, metamorfosis de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que ese velo sí se iba a quitar, no estaba puesto todavía en ellos. ¿Y por qué estarían puestos? Porque ellos seguían al Señor, ellos eran discípulos del Señor. ¿Cómo es eso que estaban puestos? Bueno, los apóstoles tenían también sus cositas allí, que lo hemos visto en Hechos, que terminamos Hechos, ya por gracia del Señor. En el 24:17 comenzamos a ver el por qué, pues ellos no estaban en esa espiritualidad. En Lucas 24:17 nos dice, le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Dice el Señor. Que poniendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta,
poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, que fue varón ¿qué? Profeta. Y por tener ese conocimiento salva a alguien. No. Ese fue que ellos tenían en el pasado y enterrado, que fue, allí se quedó, pero ni siquiera tenían verdaderamente el conocimiento pleno de quién era, porque no habían entendido, no tenían una relación con él. Y dice, fue varón profeta, y todos esos profetas murieron. Bueno, Elías que fue llevado. Así que muchos siguen sin entendimiento. Para algunos el Señor sigue siendo el fue un hombre muy usado, fue un hombre que hablaba muy bien, palabras poderosas, fue un hombre como le dijo Nicodemo al Señor, Rabí, sabemos que ha venido con el Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero como maestro, ojo, Rabí, como maestro nada más. Así que ni como maestro, ni como profeta, ni como un hombre milagroso, ni como nada de estas cosas, el hombre puede ser salvo si no lo ve como su Señor, como el Cristo. Y sabiendo tenían estos discípulos, yo no sé cuánto tiempo tenían con Jesús, pero no habían comprendido eso porque había algo que no les permitía creer en eso, algo que no había, su entendimiento estaba pues totalmente nublado, no podían entender. Mi hermano y nosotros, si hay algo que tengo que tener la certeza de quién es Jesús para mí. Sí, es mi maestro, me enseña, ciertamente, pero es mi Señor, antes que todo, mi Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Así que vemos que ellos tenían acomodada una redención según sus intereses. Dice en el 20:21, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Fíjense la fe de ellos. Si hubiesen querido la resurrección, hubiesen esperado. Y se fueron. Y eso tuvo que haber pasado en la mañana, más o menos, por decir una hora o principio de la tarde. Porque cuando el Señor se presentó a los apóstoles, fue de noche. En Juan 19, ya dice que era de noche. Así que ellos, no esperaron y se fueron, pero aparte de eso también, a partir del tercer día, y iban a esperar más, salieron de allí, no esperando una resurrección, simplemente iban con la tristeza, porque ese Salvador, ese que iba a redimir a Israel, pero no redimirla espiritualmente, sino como nación, fuera de los romanos. Eso es lo que estaban esperando ellos. Uy, mi hermano, así como hay mucha gente que espera también muchos cambios. Muchos cambios. Y a veces no nos damos cuenta que todas las cosas el Señor permite porque no le creemos a Él. No le creemos a Él. Dice en el 22:24, entonces ellos dicen, aunque también nos ha asombrado una mujer entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que le dijeron que Él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Ahora fíjense, las mujeres dijeron, fueron también algunos de ellos al sepulcro y ellos igualitos siguen sin creer, siguen su camino. Qué piedra tan dura ese corazón. ¿Cuántas veces el Señor te ha intentado a través de muchas cosas hablarnos a nosotros y seguimos nosotros con los oídos tapados? Por una u otra circunstancias, por la palabra viva. ¿Cuántas cosas se presentaron aquí? Todavía nada. Habían escuchado sobre el cuerpo de Jesús, pero nada. Igual se está valiendo. Hay gente que como que le encanta andar en ese camino de tristeza, en ese camino de desolación, en ese camino de mal, en ese camino de espaldas a Dios. Pareciera como que lo disfrutaran, no entendiendo que se están poniendo cuchillo en su garganta. Y tú, mi querido amiga y amiga, te digo una cosa: tú andas por tu camino a tus anchas, pero en algún momento, quizá más temprano que tarde, tú vas a compadecer ante Dios, vas a tener que dar, decir, hablar sobre sus actos. Tu decisión en la tierra es lo que te va a permitir ir o a la presencia del Señor o al otro lado que se llama infierno. Tú decides cuando te arrepientes de tu pecado, porque todos somos pecadores, todos, pero están los que lo admiten y lo confiesan, se arrepienten de su pecado, y están los que no, se van hasta el infierno con ellos. Es tu decisión. Hoy puede ser día de cambio para tu vida. Y el Señor te está tocando la puerta de tu corazón en este día. El 25 dice, ya para finalizar, entonces le digo, oh insensato y tanto de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando, fíjense de dónde, desde Moisés. Felipe o el grupo fue de Isaías. Aquí fue desde Moisés. Y también Esteban fue ¿desde dónde? Desde Abraham. Aquí el Señor fue desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iban más lejos, más ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya está declinado. Entró pues a quedarse con ellos. El Señor le dio allí como que un discipulado allí, pero rápido a ellos allí en ese caminar. Le habló de la palabra, ¿verdad? Y le habló de lo que hablaba de él en las escrituras. El Señor dice también en el 30-32, y aconteció que estando sentados en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Él se desapareció de su vista y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Cuando lo hablaba en el camino, el Señor es el verbo encarnado, el Señor es la palabra misma, y cuando abría las escrituras, pero dice que ardía el corazón. Tiene que haber una reacción a la palabra del Señor. Tiene que haber esa reacción donde está el Espíritu Santo moviéndose allí. No escuchar la palabra y no pasó nada en mi vida. ¿Quiere recibir al Señor? Bueno, sí, vamos a recibirlo, pues no dejar. No, tiene que haber eso, tiene que haber esa palabra que está obrando en mi vida. Estoy seguro que cada uno de nosotros, alguien nos nunca ha compartido la palabra. Y estamos aquí. Alguien ese día tuvo que darle el corazón. Dice en Jeremías 23-29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Ese fuego, palabra, fuego que consume toda aquella basura que pueda haber en el corazón a través de la
Cuando su palabra encuentra cabida en nuestros corazones, pues, como la encontró cuando el Señor nos cayó el encuentro en nuestro camino de Emaús. Dice, viene la reacción, este cambio de camino, este cambio de rumbo que hubo. Ellos iban por un camino y el Señor le cambió ese camino, el Señor le cambió la dirección. Y dice en el 24:33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, otra vez volvieron y hallaron a los 11 reunidos, los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vemos la actitud diferente, vemos el cambio diferente. Ahora ellos están dando testimonio de Jesús. Iban llorando en el camino, frustrados, y ahora contentos dando un mensaje. Y es así como nosotros también debe actuar en nosotros esta información, lo que Dios hizo en nosotros, ese cambio de camino, que nos mantenga a nosotros todavía con ese corazón ardiendo por Él y predicando, hablando de la palabra a los demás, diciendo lo que el Señor hizo en nosotros, diciendo que nos encontramos en el camino. Como yo le decía el domingo, mis queridísimos hermanos y hermanas, acuérdense de algo. Yo no sé cuántos aquí van a tener un buen almuerzo en su casa hoy, y que les dije que celebrar este día es una oportunidad también para dar testimonio. Pero se acuerda que les dije sobre el frasquito de veneno, sobre el antídoto. Nosotros tenemos el antídoto para el veneno, para ese cáncer, el antídoto. Nosotros tenemos la decisión. Si le damos el antídoto a nuestra familia que no conocen al Señor, a nuestros vecinos, en el trabajo donde estamos, o simplemente nos guardamos el antídoto y que se muera. A muerte eterna. De esto del partimiento, el momento que lo reconocieron, lo había reconocido al partir del pan, hay muchas cositas que se dicen por allí, que fue de repente porque levantar la mano, tenía los clavos y entonces se dieron los envueltos aquí en las manos y entonces se dieron cuenta. También pudo haber sido porque otra oportunidad cuando el Señor pues multiplicó los panes y los bendijo, y entonces también en ese momento, como el Señor bendijo el pan y lo dio, entonces también eso pudo haber sido el hecho de que Él era el invitado y no tenía que servir sino de ser servido, pero Él toma la iniciativa y aún con la autoridad y le sirve. También pudo haber sido eso. Así que hay muchas cositas que se manejan en relación a eso, pero lo cierto es que el Señor cambió sus vidas. Cambió sus vidas. Mis hermanos, nosotros debemos estar todos los días gozosos, alegres, contentos por ese cambio de camino, por ese cambio de rumbo que hubo en nuestra vida. Y por eso es que David meditaba en esa meditación desde las noches, lo que el Señor, todas las bondades del Señor, todas las bendiciones del Señor. Dice que en la madrugada, en la vigilia de la noche, y por eso le tenía siempre un corazón agradecido de alabanza al Señor en todo tiempo. Permita el Señor que también podamos refrescar y que nuestro corazón también esté con esa misma actitud siempre, y hablemos de este día como un día de cambios en nuestra vida. ¿Ok? Bueno, vamos a ponernos sobre nuestra